Eh, el día de hoy me toca participar en esta sesión de los martes. El tema es la reconstrucción capsular superior, es una alternativa real a la artroplastia reversa. Estos son mis conflictos de interés con relación a esta plática. Y bueno, pues empecemos rápidamente diciendo que no es una alternativa real para la artroplastia reversa. Recordemos qué es la reconstrucción capsular superior. La reconstrucción capsular superior es poner un injerto en la zona donde no hay tendones y esto habitualmente el supraespinoso, y esto suturarlo a glenoides y a la cabeza humeral. Esta es la técnica original de Mijata. Aquí les puse la secuencia de cómo se hace. El resultado final está abajo a la derecha. Mijata en el 2013 publica su trabajo acerca de cuál es el resultado de esta técnica. Él presenta 23 pacientes y algunos otros más en esta originalmente presentó 23. Y luego en el 2016 presenta un segundo trabajo de los 7 que ha presentado con esta técnica, en la cual lo que aporta y dice es que hay que hacer acromioplastia porque disminuye la fricción del injerto en el espacio subacromial. Es una buena técnica, es un buen intento para resolver algo que es un dolor de cabeza. Este es el problema. El problema es que el paciente tiene un desgarro, pero además de que tiene un desgarro, el paciente lo que tiene es una incapacidad real para la flexión frontal del hombro. En la actualidad se han descrito otras dos situaciones similares, que son el CLEAR y el LEAR, y estas entidades merecen un tratamiento y un espacio aparte para hablar de ellas. ¿Por qué soy tan puntual en decir que no son iguales? Miren, no es la opción porque no son iguales. Del lado izquierdo tenemos un video cortesía del doctor Francisco Cruz donde vemos la evaluación de un desgarro masivo. Así se ve artroscópicamente, pero la artroscopía no nos da la profundidad que podemos tener cuando ustedes ven la foto de la derecha. Eso es un desgarro masivo visto a cielo abierto. No hay nada, eso es ser masivo. Y el 30% de los desgarros pueden evolucionar a esto que les estoy mostrando. Eso es lo importante, eso es lo interesante, es lo que hay que entender. Por eso no se puede hablar de que sea una solución. La falla estructural se va a presentar en más o menos entre el 20 al 94% de los pacientes con reparaciones de mango rotador. Esto se va a acentuar entre más liberemos, entre más manipulemos el tejido, más fácil esto se va a presentar. Hay una serie de artículos que van desde el 94 hasta este artículo de 2006, donde vemos ya las opciones, las aumentaciones, el uso de otro tipo de estructuras y de constructos para poder reparar el desgarro del mango masivo irreparable. Y esto al final va a terminar con los trabajos que ya les presenté de Mijata. Pero esto es de lo que estamos hablando. Por esto, aquí no funciona la reconstrucción capsular superior. Los criterios de reparabilidad son los que ustedes están viendo. Yo los puso en el 2009 en artroscopy y Dwyer los recolectó en el 2013. Probablemente algunos piensen que faltan algunos, pero aquí se agrupan todos. Tal vez no están viendo los 5 centímetros. Bueno, los 5 centímetros se han cambiado por los dos últimos conceptos que ustedes pueden ver. ¿Qué es una artropatía? Bueno, pues la artropatía es cuando una articulación se destruye, ¿sí?, con una causa determinada. Esto es diferente a los procesos degenerativos normales. Los procesos degenerativos normales, ¿verdad?, que es el envejecimiento, bueno, pues ahí no existe ninguna causa. Simple y sencillamente la apoptosis, la muerte celular programada, se expresa y empezamos a perder una articulación. Pero en las artropatías, sea por inestabilidad, por artritis reumatoide, por secuelas de fracturas, o en este caso por un desgarro masivo, tienen otras características. Y aquí lo que podemos ver para entender es que en el superior izquierdo tenemos una artropatía en la cual ya no vemos tuberosidad mayor, en la cual vemos la muesca o el excavado del acromion y en la cual vemos luxada la cabeza del hombro. Esto es una artropatía. Y en el inferior derecho, en la otra foto, lo que tenemos es una osteoartritis con desgarro del mango rotador.
no son lo mismo. Dicho de manera coloquial, del lado izquierdo primero fue el huevo y luego la gallina, y en el lado derecho primero fue la gallina y luego el huevo. Y esto tiene mucho que ver acerca de lo que nos vamos a encontrar y la manera como lo tenemos que modificar al momento de estar tratando estos casos. Hamada en el 2011, producto de los trabajos de Balch, modifica su técnica, pues, su clasificación mostrada en el 90, y nos va a ayudar a tomar, nos van a ayudar a tomar la determinación de cuándo hacer una reconstrucción capsular o cuándo poner una prótesis. Definitivamente en el estadio 1 o en el grado 1 y el grado 2 lo que debe hacerse es reparar el tendón. Puede ser con aumentación, definitivamente es una muy buena opción. En el grado 3 es donde se ha situado el nicho de la reconstrucción capsular superior. Si bien la foto muestra ahí un osteofito pequeño, la verdad es que la definición es que no debe tener ese tipo de cambios. Debe ser sin presencia de artritis, como lo dijo Mijata. En los tipo 4A y 4B, que es la aportación, la modificación de la clasificación, aquí en el 4B no hay duda, no se debe de hacer una reconstrucción capsular superior. Y antes se decía que en el tipo 4A, que no tenía acetabularización, se podía hacer. La verdad es que ese es el caso en el que más fracaso se tiene en la reconstrucción capsular superior, y definitivamente en el 4B no hay que hacer nada. Y en el 5, pues menos todavía. Existe otra clasificación que es la clasificación de Sibauer y Vysotsky. Esta es una clasificación presentada en el 2004 que va generalmente a hablarnos nada más de si la artropatía es estable o inestable. Definitivamente, cuando hay un daño severo, como es en el caso 1B, 2A, 2B que estamos mostrando, no debería de hacerse una reconstrucción capsular superior, así que la dejaríamos nada más para la 1A, ¿sí? O la 1B, ¿sí? Ya con ascenso, pero sin presencia de cambios artríticos. ¿Cuál es el paciente ideal? Bueno, pues tenemos como paciente ideal, tenemos para una reconstrucción capsular superior, tenemos a los menores de 60 años, decíamos que una Hamada 3 o un Hamada 2, ¿de acuerdo? Pero aquí lo que es importante cuando hacemos reconstrucción capsular superior es que el paciente entienda la longevidad que va a tener este proceso. Hay más de una veintena de técnicas para hacer reconstrucción capsular superior, y todas a partir de 2007 que presentó Mijata en Montreal su trabajo. O sea, no es una técnica terminada, es una técnica que está en proceso evolutivo y puede llegar a ser desechada en un momento dado. Entonces, si le estamos proponiendo, tenemos que hacer consciente al paciente de qué técnica, de qué tipo de técnica estamos empleando nosotros y cuáles son los resultados para esa técnica, que no son los mismos resultados para todos. Si hablamos de la artroplastía, bueno, la artroplastía es por arriba de 65 años, y aquí lo que hay que hacer entender al paciente es, ¿sí?, que el comportamiento del movimiento a lo largo de los años en la prótesis se va a ir modificando. Y hay un momento alrededor entre los 3 y medio, 4 años y los 6 años, 6 años y medio, en el cual los rangos de movimiento van a descender y el paciente se va a preocupar, inmediatamente nos va a buscar, a pesar de que le dijimos que nos viéramos cada año, el paciente se desaparece porque se siente muy bien y regresa angustiado. En ese momento, hay que decirle al paciente que eso es normal, que vuelva a hacer sus ejercicios, que deje de estar cargando pesas, porque no se operó para eso, y el paciente va a recuperar su movilidad, como lo vamos a ver más adelante. Otro ejemplo de lo que es la artropatía, otro ejemplo ya con tratamiento de lo que es la artropatía. Y aquí lo interesante es, y la evidencia que nos dice, bueno, pues la evidencia, mucha gente dice que no hay evidencia, mucha gente dice que no hay estudios a largo plazo, que no hay estudios a 10 años, que la prótesis tiene muchas complicaciones, que la inestabilidad es la principal de ella. Esto es algo que la gente que no hace prótesis viene argumentando porque tiene desconocimiento de lo que es la prótesis. Bueno, sí hay trabajos, es el de Guerrero de 2013, hay otros más, pero quiero centrarme en este, porque tiene la razón de ser. En este trabajo que se habla ya de este seguimiento y de todo, es el trabajo en el cual se habla es el único trabajo que ha estudiado bien la modificación de los rangos de movimiento en el tiempo, y es donde ustedes puedan ver cuando ven la flexión frontal, que de 122 baja a 106 y luego se recupera en otra de 126 entre los 7 y 10 años. Esto es lo que el paciente tiene que entender. El otro aspecto importante es que la evidencia en 2018 nos dice que solamente hay un 5% de revisiones en los pacientes
con desgarro masivo irreparable que se trataban con prótesis reversa y que la mayor parte de ellas son por infección, o sea, algo hicimos mal. Y aquí lo que llama la atención es que en este caso el fracaso es mayor entre los hombres, en la cápsula es mayor entre las mujeres. Buenos resultados, bueno, este es un trabajo muy interesante, en el cual lo que nos sitúa, y sobre todo para aquellos que les gusta seguir haciendo ortoplastía independiente, cromioplastía, perdón, sea con cápsula o sin cápsula, es que el deltoides funciona y ustedes vean, comienzan los 6.6, se van a 7.6 y terminan en 6.7, porque el deltoides tiene memoria, va a volver a jalar y va a volver a subir. Así que andar desperdiciando el hueso hay que tener cuidado con ellos, ¿sí? Otro aspecto es que solamente el 45% en esta revisión que se hace, solamente el 45% de los injertos cicatrizaron, y es básico para que funcione la cápsula a largo plazo que los injertos cicatricen. Este año hay un trabajo sobre vascularidad del injerto de matriz dérmica, en el que se logra demostrar en el tercio lateral vascularidad. Será interesante ver en el tiempo si la vascularidad realmente llega hasta el lado medial del injerto. Este trabajo habla sobre lo anecdótico que es el crecimiento que ha tenido la realización de la reconstrucción capsular superior por los médicos que hacen sports medicine y algunos cirujanos de hombro en los últimos 3 años. La verdad es que hay muy poca evidencia que permite esta alegría para hacer tanta estas cirugías, que probablemente tiene otras razones que no son las que debían de ser. Y lo que podemos ver es que ellos concluyen que esta es una buena técnica si se hacen y se selecciona a los pacientes adecuados, ¿sí? Para poder trabajar, ¿sí? En este otro trabajo se habla sobre la rehabilitación. Cada vez es más frecuente escuchar en algunos congresos, en algunos webinars, sobre todo de gente que no tiene la costumbre o el dominio de la articulación, decir que en 2 meses el paciente está como si no hubiera sido operado, e inclusive hay videos al respecto. Probablemente sí, probablemente lo llevaron en un programa abreviado y lograron recuperar. Pero el problema, y es lo que se tiene que entender, es que la rehabilitación debe facilitar la cicatrización del injerto, no mover rápido al paciente. Y esto que es un programa muy interesante, me dice que son 4 fases y que esas 4 fases son 24 semanas. Esto es 6 meses para que el paciente esté en buenas condiciones, que es muy cercano a lo que dice Mijata en sus disertaciones. No habla de que sean rapidísimo la evolución. Les recomiendo que ante la duda consulten los programas en la Sociedad Americana de Rehabilitadores de Hombro. Este es un trabajo sobre un editorial acerca de la reconstrucción capsular superior, que dice que es realmente un buen resultado o es más bien un negocio. Y aquí lo que habría que decir es que faltan más estudios, hay muchas preguntas que definir. No hay resultados a largo plazo, cuál es el mejor injerto, cuál es el mejor grosor, porque de ahí vamos desde 8 hasta 2, depende si es sintético o no es sintético, cuál es el programa de rehabilitación adecuado, etcétera. Entonces se necesitan programas muy robustos, se necesitan cirujanos muy entrenados y que conozcan realmente la región para contestar estas preguntas. En este trabajo, que es un trabajo también reciente, nosotros podemos ver que Gate valora los factores de riesgo, dice mujeres es uno de ellos, y cualquier desgarro del tendón del subescapular. No dice qué tan grande pueda ser, chico, grande, etcétera. Los desgarros del subescapular se asocian a malos resultados de la cápsula superior. Mucha gente en México está diciendo que no, pero la gran cantidad de la gente tiene seguimientos a corto plazo, ¿de acuerdo? Y yo les puedo decir que en seguimientos a largo plazo, seguimientos de más de 2 años, nosotros los fracasos los hemos visto precisamente en esos pacientes en los que hicimos una cápsula y tenían desgarro del mango rotador que era potencialmente reparable. Sí, es importante que a pesar de las curvas que ha habido, este trabajo dice que no hay modificación en los factores de riesgo. En este editorial, que es de este año, de febrero del 21, dice que la conclusión a la que llega es que hay que escoger el paciente en el momento adecuado y al paciente adecuado. La mayor parte de los estudios son de nivel 3 y 4, una evidencia sustanciable, vean 36% de fracaso, ¿sí? Y la experiencia de ellos es una buena técnica cuando se hace en el paciente correcto.
Este es otro trabajo de una revisión sistemática que les recomiendo que la lean, es muy exhaustiva, es muy buena. Comienza con 365 artículos y termina solamente con 8, pero lo interesante es que describe 29 variaciones de las técnicas para hacer reconstrucción capsular superior. ¿De acuerdo? Y el problema de todo esto es que no hay estudios comparativos en ningún sentido y eso hace que sea poco sustentable pregonar la técnica. En medida que se comparen, podemos saber si estas técnicas son buenas o hay que volver a la técnica original de Mijata. Estas técnicas lo que hacen es hacer más flojos los requerimientos, los hacen más laxos. Lo que no queremos que suceda es esto que estamos viendo. Este paciente, a pesar de la lesión que ustedes ven acabocado en la cabeza, en la parte inferior derecha, le hicieron una reparación de mango rotador y esa reparación de mango rotador pues no fue exitosa, siguieron trabajando, lo volvieron a hacer, platicaron con el paciente, le volvieron a poner una gran cantidad de anclas y este fue el resultado que se obtuvo. La verdad es que el paciente, ya cuando ustedes esta foto, este fue el resultado. El paciente no tenía mango que reparar, le llenaron la cabeza de anclas, ¿de acuerdo? Y ese no es un buen resultado, ¿sí? Metálicas y no metálicas. Lo que llama la atención, y ustedes puedan ver, es dónde se hizo el abordaje para la realización de la plastilla de mango. También eso no nos ayuda. Si nosotros no le echamos ganitas, como se dice vulgarmente, no vamos a lograr los resultados que nosotros queremos obtener. Y ese es el resultado final con una prótesis. Aquí en la artroplastía, mayores de 60, dos tendones completos rotos, supra, infra, y en ocasiones si hay un desgarro subescapular no dudo en decantarme por la artroplastía. Lo demás ustedes ya lo conocen y en cualquier paciente que tenga desgarro del mango rotador severo, irreparable y tenga ya datos de artritis asociada. Muchas gracias, le agradezco a Alberto la invitación y espero que haya sido de su agrado esta charla. Gracias.